Saludos, nos encanta compartir con ustedes, especialmente hoy en un nuevo capítulo de su curso de RSL, Responsables sin Licencia. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos el estándar 2, gestión integral del sistema de gestión, y específicamente vamos a hablar de la matriz legal, estándar 127. Y específicamente este estándar nos está hablando de conocer las reglas de juego. Definitivamente es fundamental, es importante que conozcamos las reglas de juego, porque en la medida en que conocemos las reglas de juego sabemos hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y lo más importante, vamos a poder obtener los resultados que nosotros queremos y esperamos, porque sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, específicamente, en las definiciones encontramos de que la matriz legal es la compilación, entonces, de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde a sus actividades propias. Es importante, fundamental, que esta matriz legal debe tener una relación directa con la actividad productiva de la organización. Y pues que de alguna manera el sistema de gestión de seguridad en el trabajo debe estar alineado con estas actividades, por eso se debe hacer una identificación específica de los requisitos legales. Y adicionalmente a esto nos está mencionando que nosotros debemos asegurar que se mantenga actualizada, ¿cierto? De acuerdo a las medidas que se emitan y en sus nuevas disposiciones aplicables. Entonces, hay tres componentes básicos que nosotros podemos identificar para hablar de una matriz legal. Hablamos de identificar, hablamos de documentar y hablamos de actualizar. Son los tres componentes básicos sobre los cuales debemos tener nuestro foco para poder dar cumplimiento con este parámetro. Ahora, si estamos hablando de matriz legal, pues tenemos que hablar de los requisitos legales. ¿Qué soporta o qué exigencia, dónde tenemos nosotros ese parámetro? Entonces, decreto 1072 nos habla en su artículo 22468, obligaciones de los empleadores. En su parágrafo nos vuelve a hablar de que debe identificar la normatividad en riesgos, en el Sistema General de Riesgos Laborales, y debe quedar plasmada en una matriz legal y debe actualizarse. Entonces ya hablamos allá de identificar, hablamos de documentar, por eso habla de matriz legal, una matriz, y que debe estar actualizada de acuerdo a las nuevas disposiciones aplicables a la empresa. También nos habla del artículo 22467, objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo. En su ítem número 3, cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en la materia de riesgos laborales. Entonces, también debemos alinearnos con ese aspecto para darle cumplimiento a esa solicitud o a ese requisito, a ese requerimiento que define la norma. Por el otro lado, tenemos el artículo 224612, nos habla de la documentación, ya lo mencionamos. La matriz debe estar actualizada, que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que se le apliquen a la empresa. Pero en la resolución 0312 ya nos habla en su artículo 16 que le aplica a las empresas de más de 50 trabajadores de los riesgos 1, 2 y 3 y a todas las empresas de los riesgos 4 y 5, ¿cierto? En su artículo 16 sobre la evaluación inicial, y este es un elemento que se debe validar o verificar. También hablamos en el artículo 224622 en indicadores que de resultados se habla en ese ítem número 1 del cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Entonces debe haber un indicador que le haga seguimiento a este cumplimiento. Y en esa misma resolución 0312 nos habla en el artículo 16 ya como requisito, como ítem de evaluación, la matriz de requisitos legales. Entonces también tenemos en el decreto 1072, artículo 224631, revisión de la alta dirección, ítem 13, evidenciar que se cumpla la normatividad nacional vigente en materia aplicable y los requisitos de garantía de la calidad del sistema de riesgos laborales que le aplique. Pero si nosotros miramos en la resolución 0312 del 2019, nos dice en el ítem de matriz legal que se debe verificar que esa matriz contenga normatividad vigente en los riesgos laborales, normatividades técnicas, importante, mire, porque aquí ya nos están mencionando no solamente legal, sino unos elementos técnicos de cumplimiento de acuerdo a los peligros y riesgos identificados. Y por último nos habla de
normas vigentes de las diferentes entidades que le apliquen relacionadas con riesgos laborales. Entonces, como ejemplos, ¿qué podríamos decir nosotros acá? Plan estratégico de seguridad vial. Es clara la norma que debe estar integrado, debe estar allí. En mi caso particular, yo era ignorante en un tema y precisamente con un aliado que tenemos ahora mismo, es una empresa que se dedica a hacer todo el tema de verificación satelital y seguimiento satelital de vehículos para transporte de carga o pasajeros, y también incluye el tema de maquinaria amarilla. Entonces, mire que desconocía que hay una norma que la maquinaria amarilla debe contar con un GPS instalado y debe estarle reportando permanentemente a la Policía Nacional en caso de su movilización, en los lugares de operación. Y esta empresa presta este tipo de servicio, pero yo desconocía. Adicionalmente, no solamente es que la empresa lo preste, es que la empresa debe estar certificada y debe estar inscrita y avalada por la Policía Nacional para poder cumplir con este requisito legal. Entonces, miren cómo estos elementos entran a jugar una parte importante del proceso. Ahora, si nosotros hablamos de ya roles y responsabilidades, como siempre, tenemos el responsable del sistema, la gerencia, los responsables del comité paritario, los responsables del proceso, los trabajadores y todos los comités que le aplique, que corresponda. Entonces, estos roles tienen unas responsabilidades. Entonces, en el caso de la gerencia, pues delegar. ¿En quién delega? En el responsable del sistema de seguridad y salud del trabajo para este caso. En asegurar el cumplimiento. Entonces, debe dar los recursos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de la normatividad identificada. Realizar seguimiento a través de esa revisión anual, ¿sí? O a través de la rendición de cuentas, seguimiento a través de rendición de cuentas y a través de la revisión anual de la alta dirección. Los responsables de proceso, el desconocimiento exime de responsabilidad, sabemos la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que por eso estamos desarrollando este curso o este proceso, para que los responsables sin licencia conozcan, ¿cierto?, sus obligaciones o mejor, sus deberes, pero más importante aún, que conozcan la normatividad general, que les permita aplicarla en su proceso productivo. Por el otro lado está el responsable de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión, que debe identificar, actualizar, documentar, socializar, realizar seguimiento y realizar o establecer los indicadores para realizar la evaluación de los resultados del cumplimiento de la matriz de requisitos legales. Por el otro lado, los comités, importantísimo, conocer, ¿cierto?, la normatividad, realizar seguimiento de esa matriz legal y de los cumplimientos y aplicarla, obviamente. Y los trabajadores, pues, conocerla y aplicarla. Entonces, ahí tenemos esos parámetros. Ahora, ¿cuáles son esas funciones y esos criterios que nosotros debemos analizar o tener en cuenta en el momento en que vayamos a realizar la matriz? Entonces, tenemos dos elementos acá. Uno que tiene que ver con el requisito normativo y otro que tiene que ver con el cumplimiento del requisito normativo, que son dos cosas totalmente diferentes. La matriz me permite identificar los requisitos normativos, pero yo debo asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos identificados y demostrar su evidencia. Entonces ahí es donde nosotros a veces nos quedamos cortos, porque pues lo que tenemos es una matriz en Excel, como lo vamos a ver más adelante, en algunos casos, ¿cierto? Otros ya han entrado en el proceso de transformación digital, pero yo cómo voy a evidenciar, entonces tengo que empezar a buscar, a mirar, a guardar el correo, bueno, diferentes alternativas para poder evidenciar los cumplimientos de los requisitos normativos. Entonces, ahí es donde los recursos se vuelven importantes y pues que se cuente con herramientas que permitan hacer el seguimiento y que permitan también organizar la información para poder demostrar cumplimiento, ¿sí? Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más del tema. La vigencia y el periodo, pues obviamente el periodo es permanente porque permanente está cambiando la legislación, pero se dice que se debe establecer de manera periódica y la empresa lo debe definir o lo podrá definir mejor. En algunos casos se maneja de manera mensual, de otros bimensual, trimestral, semestral. Lo que es claro es que debe ser con un máximo de anual, ¿sí? Que no es lo menos recomendable es que sea anual, pero será lo máximo porque la auditoría se hace anual. La revisión de la alta dirección se hace anual y si esperamos a que llegue ese momento, pues es posible que tengamos falencias y debilidades. Por el otro lado, ¿en qué sesiones o en qué espacios vamos a tener esa revisión de esa matriz de requisitos legales? Pues en los comités o en las reuniones internas de seguridad y salud en el trabajo, a través del comité
de paritario, los diferentes comités, el equipo de apoyo a la gestión en seguridad del trabajo, en los procesos de auditoría, en la revisión de la alta dirección, en la rendición de cuentas que se realice, también se puede hacer seguimiento de estos componentes y de estos cumplimientos. Lo mencionábamos hace un momento, los recursos. Entonces, en recursos, ¿qué tenemos? Entonces, debemos tener recursos técnicos. Entonces, ¿cuáles son esas páginas de internet que yo estoy consultando? ¿Cuáles son esas suscripciones que yo tengo para poder mantenerme informado? ¿O cómo yo estoy realizando ese proceso? Oiga, ¿cómo estoy organizando mi matriz y cómo estoy organizando la información para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales? Entonces, eso es importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del personal. Yo cómo le estoy socializando la información, cómo me estoy actualizando personalmente para poder socializar esa información, ¿sí? Entonces, mi equipo de trabajo, cómo le estoy haciendo el seguimiento, el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto al tema de la aplicación de los requisitos legales. Entonces, ahí también es importante que nosotros le hagamos, por eso debe haber un presupuesto, no solamente que esté enfocado al hecho de tener el personal, sino que también debemos contemplar esos temas de tiempo, de esos temas de suscripciones, esos, de pronto tener ese acompañamiento externo o que solicitemos, pues, obviamente el acompañamiento de las ARLs que siempre están disponibles y dispuestas a contribuir con el proceso de la gestión en seguridad. Entonces, esos son elementos o recursos que nosotros debemos contemplar para poder asegurar, obviamente, el registro de la evidencia o el cumplimiento, el registro de evidencia de cumplimiento de la matriz de requisitos legales. Esto es lo que nosotros manejábamos antes, acá donde teníamos un cuadrito de Excel, donde hacíamos la identificación y caracterización de los diferentes requisitos aplicables y empezábamos a hablar acá, a colocar o escribir, oiga, sí, evidencia de cumplimiento. Entonces yo lo tengo en la identificación de peligros, o yo lo tengo en el registro de la elección, o yo lo tengo en la consulta, bueno, tengo tal, pero yo como la evidencio, tengo que mostrarlo, ir a buscar el papel, ir a buscar el archivo, ir a buscar el correo. Entonces tengo que empezar a mirar cómo evidencio esto, porque en últimas cuando me hacen el seguimiento de la auditoría, pues lo que me piden es evidencias. Entonces acá hablan de una fecha de verificación y de cumplimiento, cómo se da ese cumplimiento. Entonces debería tener aquí como algo que me permitiera de alguna manera poder demostrar y que fuera un poco más sencillo en la organización, en la búsqueda, en la consulta, en la accesibilidad, en la seguridad de la información que tenga disponible. Porque si bien es cierto, esto es la identificación del requisito, pero tengo que evidenciar el cumplimiento del requisito. Y por eso queremos invitarlos a que respondan ustedes mismos la pregunta que me hicieron. Preguntaron, licenciado, ¿usted cómo crea y hace seguimiento a la matriz legal? Mi respuesta, ingresemos al sistema. Planear, matriz legal, le damos crear. Elegimos el sistema, la frecuencia de revisión, elegimos representante legal, el responsable, el formato, las observaciones y guardar. Se nos activará el menú de normas. Elegimos el tipo de norma, su numeral, cuál es el objeto, el emisor, la fecha de expedición, qué artículo nos aplica, las observaciones y guardar. ¿Cómo realizar el seguimiento? Adjuntamos los formatos, los soportes, observaciones y guardar. Definimos la fecha de seguimiento, el responsable, las observaciones y guardar. Ahora, seguimiento. Elegimos el criterio, las observaciones y guardar. Ahora vamos a ver el resultado. Acá tenemos nuestra matriz legal con las normas que hemos definido. Se me olvidó firmar. Miremos otro. Un informe más amplio. Ya está firmado, pero vamos a firmar. Ahora, a firmar para terminar. Porque sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti.
Y por último, entonces, ya para cerrar, en la aplicación de la productividad, que esto es algo que venimos haciendo. Entonces, recordemos que normalmente la productividad se basa o lo que busca es o usar más eficiente los recursos, o reducir los costos, o reducir de alguna manera, a maximizar pues las utilidades, ¿sí? Entonces, recordemos cómo se puede perder, ¿cierto? O cómo podemos, de alguna manera, ser improductivos. Entonces, son 7 componentes o 7 elementos que nosotros debemos evaluar. Por un lado está el tiempo, ¿cierto? Por el otro lado está el tema del transporte o el desplazamiento. Por el otro lado tiene que ver con los procesos, la forma en que tengo diseñado el proceso. Por el otro lado tiene que ver con los inventarios, con los movimientos, con los defectos y con la sobreproducción. Si nosotros analizamos estos 7 componentes y pensamos en la matriz legal, ¿qué nos podría llegar a generar? Bueno, entonces, ¿cuál impactaría? Por un lado el tiempo, importante. Por el otro lado el proceso y por el otro lado el defecto. Entonces dirán, bueno, pero ¿por qué el proceso y por qué el defecto? Sencillo, porque la consecuencia, de alguna manera, de el incumplimiento de un requisito legal, pues eso nos va a generar modificaciones o cambios, ¿sí? En algún momento, normalmente cuando nosotros hablamos de accidentalidad, quiero cambiar eso, pero para este caso creo que es la mejor forma de poder ejemplificar el tema. Tiene que ver con los riesgos laborales. Entonces, en algún momento se presentó un evento en una empresa en la que trabajé y pues obviamente llamamos al equipo de supervisión, a las personas responsables del proceso productivo. Y les dije, bueno, nosotros podemos hacer las cosas de dos maneras, o a las buenas o a las malas. Y pues, ¿ustedes qué se imaginan o cuál sería la cara de estas dos personas o de estas personas que estaban allí? Pues obviamente, eh, la siguiente pregunta fue, y bueno, ¿cuál es por las malas? Yo le dije, pues sencillo, o sea, por las malas es hacer lo que tenemos que hacer, porque en últimas hubo un evento, ese evento requiere de cumplir con unos trámites administrativos y esos trámites administrativos requieren de un tiempo. Entonces, porque hay que hacer el proceso de investigación y bueno, dar como el cumplimiento a todo este tema. Entonces, ahí tenemos y está evidenciado el tema del tiempo. Por el otro lado está el tema de que se presentó el riesgo laboral y se incumplió. Entonces, desde el punto de vista del proceso, pues lo inmediato, ¿cuál es? Pues sencillo, que la persona se saca del proceso, nos paró el proceso por un tiempo, ¿cierto? Pero probablemente la persona que venga a reemplazarla, pues tenga menos habilidades, menos experiencia, por ende su productividad o su rendimiento será menor, ¿cierto? Y por último, tenemos el tema de los defectos. Entonces, el tema de los defectos hace referencia a que como esta persona probablemente es menos experimentado, pues obviamente hay mayor probabilidad que se generen defectos o mayor cantidad de defectos en el proceso productivo. Entonces, ahí estaría. Sí, yo sé que ustedes también estaban pensando en otra y no la quiero dejar pasar, pero es algo que queremos cambiar. Que puede haber la demanda, porque el incumplimiento legal y que esto incumplió y que generó. Esa también es otra, ¿cierto? Forma de poderlo analizar. Pero digamos que nos interesa más cómo nosotros podemos realmente gestionar el tema desde una óptica diferente, desde un motivante diferente y es promover la seguridad que le sirve a la productividad. Entonces, nos encanta compartir con ustedes. Abrazos, bendiciones y se cuidan.